Tengo en primera instancia, de acuerdo con lo que me ha llegado por el chat, a la diputada Claudia Pastor y después a la consejera San Martín. La diputada Pastor, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridas consejeras, queridos consejeros. Es más, buenas tardes, querido Instituto Nacional Electoral, representantes de los partidos políticos y también representantes de los partidos políticos en la 64 legislatura. Aquí estamos conectados, sí, conectados virtualmente, como la nueva forma de vivir, de trabajar y tal vez, ojalá que no, de convivir. Dada la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo entero, felicito al Instituto Nacional Electoral por asumir tecnológicamente y a la altura de las circunstancias el reto de seguir trabajando, sin por ello faltar a las recomendaciones de las autoridades de salud. El tema que nos convoca, la suspensión temporal de los procesos electorales iniciados en diciembre pasado y en enero, respectivamente, en 2 entidades de nuestro país, con jornada electoral a celebrarse el 7 de junio, no es cosa menor. Adelanto que celebro y acompaño la decisión anunciada que habrá de votarse, pero quiero detenerme en 2 ideas que surgen a partir del comunicado emitido por el Gobierno de la República el 30 de marzo pasado. La primera, ¿cuál es el alcance que podemos darle al término actividades esenciales del Estado? Y la segunda, la importancia y claridad de la competencia y autonomía de este instituto para modificar calendarios electorales y su delimitación con las atribuciones propias de las legislaturas de los estados por ser temas frontera entre unos y otros. En la primera idea reconozco que la suspensión de actividades no esenciales tiene por finalidad mitigar la dispersión y transmisión de este virus en nuestra comunidad, para disminuir la carga de enfermedad y hacer eficaz la infraestructura de salud. En ese comunicado se consideraron como actividades esenciales, es decir, como aquellas que no deben detenerse pese a la crisis sanitaria que vivimos, las vinculadas obviamente con atender la salud, medicina, paramédicos. También se calificaron como actividades involucradas con la seguridad pública, la defensa de la ciudadanía, la soberanía nacional, la economía. En el mismo espacio se inscribieron la impartición de justicia y la actividad legislativa, la conversación, la conservación y mantenimiento de la infraestructura que asegure la producción y distribución de servicios, comida, energía, medicinas, gasolina. Incluso se hicieron expresas como esenciales las actividades para la operación de los programas sociales del gobierno federal. Se dejó en claro que todos esos sectores esenciales deberían seguir trabajando y asumir las recomendaciones de higiene tan multicitadas, evitar la concentración de más de 50 personas, mantener la distancia y las medidas de higiene. Al resto lo invitaron a cumplir con el resguardo domiciliario contado para el gobierno a partir del 30 de marzo hasta el 30 de abril y que una vez alcanzado llevaría a dictar medidas para programar un regreso escalonado de toda la actividad pública, privada y social. De la lectura del comunicado podemos interpretar 2 conclusiones al menos sobre la calificación que le merecen al gobierno de la República los procesos electorales. La primera, que no las considera esenciales, al no hacerlas expresas en el capítulo correspondiente. La segunda, más benévola, que omitió pronunciarse al respecto. Y aquí viene mi primera reflexión. ¿Son esenciales las actividades electorales en un país democrático? La respuesta inmediata y obvia para mí es sí, y es importante expresarlo aunque parezca una obviedad. Son esenciales porque a través de los procesos electorales se califica o reprueba una administración. Son esenciales porque los procesos electorales fungen como válvulas de escape al sentimiento social canalizadas por vías civilizadas. Son actividades esenciales porque en un mundo mudable y destructible, como nos pone de manifiesto este virus, celebrar elecciones libres, auténticas y periódicas, lo reitero, periódicas, transmiten a la ciudadanía la idea de continuidad de la vida política de México y se convierten en un gran antídoto contra el nerviosismo, la inseguridad y la charlatanería que suelen acompañar a la complejidad de momentos como estos. Me detengo porque podríamos concluir todos y todas que los procesos electorales son actividades esenciales, pero temporalmente modificables. Sin embargo, recordemos que la periodicidad
de su celebración en tiempo cierto y forma es un principio constitucional que apalanca al sistema democrático al garantizar que pase lo que pase, la vida democrática continúa. Insisto en este principio de certeza porque hoy movemos las elecciones sin más, pese a que no tenemos ningún asidero que nos permita calcular con mediana precisión cuánto durará la crisis. La experiencia internacional y la estadística nos advierten de 60 o 90 días más de los que ya llevamos para transitarlo, sin que cuantifiquemos aún lo que pueda acarrearla adicionalmente la crisis económica. Simplemente veamos cómo el calendario de restricciones a la movilidad es diferente según la institución a la que atendamos. La Cámara de Diputados suspendió el 12 de marzo, la de senadores la semana pasada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahí anda. Si volteamos a las entidades federativas, advertiremos aún más diferencias. Así que mover los procesos electorales unos meses no es un tema que pueda dejarnos tranquilos a nadie. Y aunque acompañaré por esta ocasión la medida, los invito a que reflexionemos pronto y a profundidad la idea que aquí les comparto: el carácter esencial e impostergable de los procesos electorales. Que sea el Instituto Electoral quien asuma el enorme reto de señalar, sin lugar a dudas, que las elecciones son el punto de referencia de la certeza, viabilidad y continuidad de la vida social, política y pública de este país. De ese tamaño es el reto. Del trabajo de esta herradura depende en mucho el porvenir democrático de nuestro país, porque aquí, día a día, si sabemos leer la importancia de la tarea a la que estamos llamados, es que podremos transmitir a las y los mexicanos calma, serenidad y cauce para decirles que estamos en pie en medio de la tormenta y pese a la tormenta. Este virus cambiará el curso de la historia y marcará a nuestra generación y seguramente a varias más. Escribamos con liderazgo y sentido de presente la escritura del futuro. Estos tiempos lo trascienden todo, a cualquier interés de partidos políticos, ideologías o frases de ocasión. No permitamos que se pierda como eje rector de la vida democrática las elecciones periódicas, auténticas y libres, para que sean el principio y final del ejercicio de cualquier cargo público. Permitamos que el escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades sea siempre lo que evite perpetuarse en los cargos. No contribuyamos con modificaciones aparentemente inofensivas a que alguien se atreva a cuestionar cuándo o bajo qué circunstancias es oportuno celebrar los procesos electorales. La respuesta es sencilla y clara. Se trata de actividades esenciales del Estado que son impostergables. Hasta aquí mi primera intervención y dejaré para la segunda ronda la segunda reflexión. Muchísimas gracias.